Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este miércoles 16 de agosto. Es un día especial para una buena porción de nuestro país, El Salvador. Es la fiesta de San Jacinto. Hay muchas personas que se llaman Jacinto. Mis saludos para todos los que se llaman Jacinto. Hay mujeres que se llaman Jacintas también. Un abrazo. La parroquia de San Jacinto está aquí cerquita, está en su fiesta patronal. Enviarles un saludo a aquellas personas que se van sumando a este grupo, a esta comunidad, escuchando a Monseñor Romero y escuchando una reflexión de las lecturas que corresponden a cada día. Hoy, en la segunda parte, cuando estudiemos la primera lectura, vamos a tener un momento, por decirlo así, de tristeza, porque llega el final de Moisés. Y en la primera parte, en la primera parte que es el momento de Monseñor Romero con su homilía del 16 de marzo de 1980. Qué tristeza saber que en el país, en 1980, existía una fuerte represión. Yo extraigo como pensamiento para hoy un fragmento, pero son tantos fragmentos de la persecución. La frase para hoy dice lo siguiente: nuestra iglesia también ha recibido esta semana perfiles de persecución. Se cateó la casa de los sacerdotes de Sacamil, que motivó la siguiente carta de nuestro vicario general al ministro de Defensa. El 12 de marzo, a la 1 de la madrugada, 2 camiones de las Fuerzas Armadas se colocaron frente a la casa de habitación de los sacerdotes belgas que trabajan en la parroquia de la colonia Sacamil. De los camiones se bajaron agentes uniformados de la Guardia Nacional y otros que parecían soldados en número de 40 más o menos. Estos, por medio de megáfonos, daban un plazo de 30 segundos para que los sacerdotes abrieran la puerta. Y como no había nadie en el interior de la casa, los agentes violentaron las chapas y entraron para catearla. Hasta aquí vamos a dejar esta frase. Sigue Monseñor describiendo con esa carta qué hicieron adentro de la casa. También señala hoy qué pasó con la iglesia El Rosario. Es una parroquia, es un templo tomado por las fuerzas populares, por la CLP 28, por los grupos que se tomaban los templos, Bloque Popular Revolucionario. Y desde carros particulares hay un hostigamiento y hubo una defensa de los que estaban tomándose la iglesia. Luego la prensa, el periódico, diciendo que la iglesia atacó fuerzas militares. La iglesia no, los que están ocupando sí, pero porque se sintieron atacados, porque dispararon desde 2 automóviles. El Monseñor lo describe. Quería señalar la importancia que tiene tener el contexto de lo que vivió Monseñor Romero. En primer lugar, los padres belgas formaron un equipo de pastoral donde dieron impulso a las comunidades eclesiales de base. Las comunidades eclesiales de base no son ilegales. Claro que son peligrosas para cualquier sistema, porque ahí se habla la realidad. Y por eso, seguramente las denuncias dijeron, estos curas son comunistas, tienen células. Llegaron y no estaban ahí, porque los padres se quedaban en las comunidades. Así era el trabajo. Y lo segundo que quiero explicar es que los templos católicos no son propiedad del Estado Nacional. Los templos, desde el hecho que están adscritos a una parroquia y por ser de la parroquia a una diócesis, todos los templos católicos adscritos a una parroquia y a la diócesis son estados pontificios. Pertenecen al Estado Vaticano.
no pertenecen a la república donde está el templo. Por eso el ejército no puede entrar con su ejército a un templo, no puede, porque es un estado pontificio, porque es el Estado Vaticano. Es como una embajada. La embajada no se puede violar, porque no es del Estado nacional, es del Estado que representa. Una iglesia tomada tiene que ser respetada, porque no es un terreno del Estado nacional, es un terreno del Estado Vaticano. Oigamos a Monseñor. Nuestra iglesia también ha recibido esta semana perfiles de persecución. Se cateó la casa de los sacerdotes de Sacamil, que motivó la siguiente carta de nuestro vicario general al ministro de Defensa. El 12 de marzo a la 1 de la tarde, a la 1 de la madrugada, 2 camiones de las Fuerzas Armadas se colocaron frente a la casa de habitación de los sacerdotes belgas que trabajan en la parroquia de la colonia Sacamil. De los camiones se bajaron agentes uniformados de la Guardia Nacional y otros que parecían soldados en número de 40 más o menos. Estos, por medio de megáfonos, daban un plazo de 30 segundos para que los sacerdotes abrieran la puerta. Y como no había nadie en el interior de la casa, los agentes violentaron las chapas y entraron para catearla. En la inspección que al día siguiente realizaron nuestros asesores jurídicos, encontraron la casa en completo desorden, además de haber tomado fotografías de la parte interior de la casa, según testigos. La operación duró de 1 hora y se llevaron varios papeles. Se retiraron a eso de las 2:15 de la madrugada. Ante este hecho, con instrucciones del arzobispo, por las presentes letras, denunciamos esta acción que viola la libertad del culto y la inviolabilidad de la morada. Esto nos viene a comprobar que la Iglesia sigue siendo perseguida en sus ministros. Creemos que aún en estado de sitio hay otros caminos más civilizados para tratar a la Iglesia Católica que aglutina a la inmensa mayoría de los salvadoreños. El caso de la Iglesia del Rosario, del que se dio una versión muy falsa que se publicó en El Mundo, tenemos que decir lo siguiente: los religiosos de la Iglesia del Rosario de San Salvador, con relación al comunicado emitido por la Fuerza Armada y publicado en El Mundo del 10 de marzo, aclaran lo siguiente. Primero, nosotros somos los primeros en repudiar las tomas que frecuentemente se han hecho de nuestra Iglesia. Creemos que no son útiles ni convenientes y en todo caso somos los más directamente perjudicados por tales acciones. Acciones que se nos imponen de hecho, al igual que sucede con embajadas, ministerios, escuelas, fábricas, vehículos, cuyos propietarios o administradores, suponemos, se han visto obligados también a ceder en el destino normal de sus bienes a fin de evitar peligros mayores. Segundo, tras detenida reflexión, podemos afirmar en honor a la verdad que nunca desde esta Iglesia se ha atacado físicamente a miembros de instituciones armadas. Tercero, con respecto al suceso del día 9, nuestra versión de testigos de vista y de oído es la siguiente. Hacia las 11:10 de la noche fue atacada la iglesia por su fachada principal desde un taxi y desde otros puntos. Esto tomó desprevenidos a los vigilantes apostados en las inmediaciones, quienes, creyéndose atacados, repelieron la supuesta agresión. Y posteriormente, como a las 11:30, elementos militares bien pertrechados pretendieron desalojar a los ocupantes de la iglesia, con fuego nutrido que duró alrededor de 20 minutos, retirándose posteriormente. Cuarto, que esta y todas las iglesias tengan como fin esencial el ser lugar de oración y reflexión espiritual, no lo dudamos, pero la historia de la Iglesia Universal
y la más reciente del país pueden demostrar que también han servido para defender vidas en peligro, entre otras nobles funciones. Por eso condenamos las repetidas agresiones, algunas con saldo de víctimas, que se han realizado contra esta iglesia y esperamos no vuelvan a ocurrir. Antes bien se busque la solución de los conflictos por vía de diálogo y de negociación. Finalmente dejamos constancia de que hacemos esta aclaración no para entrar en polémica y menos para defender las tomas de nada, sino movidos por nuestro amor al pueblo salvadoreño y a la verdad, que es lo que nos enseña Cristo el Maestro, a quien pretendemos seguir e imitar. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Les decía que hoy vamos a encontrarnos con la despedida, la desaparición ya de Moisés en esta historia que estamos llevando de la conformación del pueblo de Israel. Por diversos motivos, Dios había dicho: Moisés y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Ustedes no van a conducir a ese pueblo a la toma de la tierra prometida. No van a entrar. Esto es lo que describe hoy el Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 12. Y dice lo siguiente: En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte de Nebo, a la cima de Fasga, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, y le dijo: Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y ahí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista, ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Terminó la vida de Moisés. Este texto es uno de los que justifica la tesis que dice que Moisés no escribió los 5 libros del Pentateuco. Hay muchos que siguen sosteniendo que sí, Moisés escribió los 5 libros. No puede ser que un difunto escriba: aquí murió Moisés. Eso no lo puede escribir un difunto. Y ahí murió Moisés, siervo del Señor, y hicieron 30 días de duelo. Eso no lo puede escribir un difunto. Los libros del Pentateuco tienen una diversidad de escrituras
que se le atribuye al menos a 4 tradiciones: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Son 4 tradiciones. Alguien vino e hizo una compilación, puso todos los textos juntos. Por eso esta tradición que escribió Deuteronomio 34 fue compilada, fue incrustada. No fue Moisés el que escribió los 5 libros. Pero la vida de Moisés, claro que impactó desde el Éxodo, sobre todo el Éxodo capítulo 3, cuando se encuentra con Dios en la zarza ardiendo. De ahí Moisés hizo semejantes gestas heroicas. Pelearse contra el faraón no es poca cosa. Pero hoy terminó su tiempo. Se acabó el tiempo de Moisés, el gran libertador. En el Evangelio estamos estudiando a Mateo, el Evangelio de Mateo, y hemos dicho que Mateo nos presenta a un Jesús como el nuevo Moisés. Moisés murió allá, en el monte de Moab, la región de Moabitas. Ahí murió, ahí lo enterraron. Hasta hoy nadie ha encontrado su tumba. Por eso, igual que Elías, que se dice fue arrebatado en un carro de fuego, Elías y Moisés se aparecen en la transfiguración hablando con Jesús, porque no se conoce la tumba de Moisés y porque Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Y Jesús, que fue ascendido, que ascendió, que se fue al cielo. Por eso ellos 3 son las figuras míticas importantes que dialogan y se escucha una voz: este es mi hijo. Yo les decía hace unos días cuando estudiamos la transfiguración, les decía que Dios no dijo estos son mis hijos, no, este es mi hijo. Por eso el nuevo Moisés, según Mateo, es más importante que el Moisés antiguo. El Moisés antiguo murió y lo sepultaron y no entró a la tierra prometida. Nuestro nuevo Moisés, según Mateo, este murió, sí, lo mataron, pero resucitó. De Moisés no se dice que haya resucitado. Jesús es el primer resucitado. Bueno, terminó el ciclo de vida de Moisés. Lo que describe este escritor es cómo se repartió el valle. No han entrado todavía, pero mire las regiones, cómo la describe. Aquí están los lugares. Moisés subió de la estepa de Moab al monte de Nebo, a la cima de Fasga, que mira a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, y dice: Galaad hasta Dan. El territorio de Neftalí y Efraín son los hijos de Jacob. No han entrado y ya tienen distribuida la tierra en las 12 tribus. Efraín y Manasés, y allá está la región de Judá. Judá es el hijo de Jacob, que va a dar origen al nombre de judíos. Judá y Leví son 2 tribus que quedan en el sur cuando se parte la historia, cuando se divide Israel, y las otras 10 tribus quedan en el norte, que el norte será Israel y el sur será Judá. La capital de Israel será Samaria, por eso samaritanos, y la capital de Judá se llama Jerusalén, por eso judíos. Vamos al Evangelio, Mateo 18, estamos en el segmento de los discursos, ¿verdad? Y estamos en el 4.º discurso de Moisés, el discurso de la instrucción de la comunidad. Ayer vimos 2 detalles. Hay que hacerse pequeños para entrar en el reino de los cielos, para ser el más grande en el reino de los cielos.
Hay que hacerse pequeños y hay que ir a buscar a la persona que nos necesita. En este caso, la oveja perdida necesitaba del pastor. El pastor dejó las 99 y fue. Explicamos ayer. Hoy viene el tema de la comunidad. Mateo 18, 15 al 20, y dice lo siguiente. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es un texto muy profundo y de abundantes reflexiones, unas para justificar, otra para deslegitimar. Pero como yo he insistido en este programa, tenemos que estar claros que lo que importa es que sepamos ubicar los textos en su contexto. Si usted no ubica el texto en su contexto, puede hacerle decir al texto lo que el texto no quiere decir. Vamos a ver. Estamos en el Evangelio de Mateo. Tenemos 4 evangelios. 4 formas de explicar lo que hizo y dijo Jesús. Marcos, el más escueto de todos, el más chiquito, el menos ordenado también. Mateo, bien consolidado, bien ordenado. Lucas, que ya estamos listos para poder editar y terminar el video del Evangelio de Lucas, ya pronto saldrá. Y Juan, 4 evangelios. Cada uno explica de diferente manera. Cada evangelio tiene destinatarios distintos. Marcos, paganos en general. Mateo, judíos que se están convirtiendo en el cristianismo. Lucas, paganos, especialmente los griegos, los que tenían un intelecto, habían estudiado la filosofía socrática y presocrática y postsocrática, tenían instrucción. Juan, un evangelio universal. Mateo, para ubicarlo en el contexto, quiere hacernos ver que no solo Jesús es el nuevo Moisés, sino la iglesia, que Mateo habla de la iglesia, es el nuevo pueblo de Dios, es el nuevo Israel. Y lo que estamos leyendo hoy es cómo se pertenece a ese nuevo pueblo de Dios. Alguien peca, llámelo en privado. Dile: oye, tú estás pecando, has cometido un pecado. Si él se arrepiente, has salvado a tu hermano. No te hace caso, llama a 2 o 3, que haya testigos. No le hace caso a los testigos, preséntenlo en la comunidad. No le hace caso a la comunidad, consideren un pagano. Este proceso, se llama escrutinio,
Este proceso de escrutinio fue practicado en la iglesia en los primeros siglos. Yo, pecador, era invitado a pararme frente a la comunidad y decir: oigan, yo he cometido un pecado. Me metí con la mujer de aquel. Se armaba un gran conflicto. Y algunos, según la historia de la iglesia en los primeros siglos, cometían pecado y cometían pecado y cometían pecado y nunca se convertían. Bueno, poco a poco, a eso se llamaba laxos, o sea, agarraban la vida al suave. Esto desembocó en una figura que tenemos hoy en la iglesia, la figura del sacerdote, el sacerdote confesor. Esto, para los que no son católicos, y algunos católicos también no les gusta mucho, así funciona. El sacerdote poco a poco se fue convirtiendo en el representante de la comunidad. ¿Alguien pecó? Venga, dígamelo al oído. ¿Usted hizo eso? Sí. Le voy a dar una indicación para que usted no lo vuelva a hacer. 1, 2, 3. Y el diálogo queda entre dos personas. Yo represento a la comunidad, y como represento a la comunidad, por la frase final que dice el texto de hoy, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, sucede. Bueno, aquí pongamos de acuerdo y va a suceder. Lo que pidan 2 o 3 se lo va a conceder el Padre. Lo que aten aquí queda atado. Lo que desaten, basado en eso, el sacerdote escucha la confesión de un pecador y le da, después de algunas recomendaciones, le da la absolución. Dios, que reconcilió todas las cosas en Cristo, y por la muerte de Jesucristo nuestro Señor, quedas libre de tus pecados. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, etc. Sacerdote escucha la confesión y da una absolución. No es el cura el que perdona, es Dios. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No yo no tengo poder para perdonar pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice Mateo que se pongan de acuerdo aquí, pues. Y lo que aten queda atado y lo que desaten queda desatado. Y no ese es el poder que tenemos como comunidad. Y el sacerdote representa a la comunidad. Yo sé que los que no son católicos nunca se confiesan con un cura. Yo eso lo sé. Además lo critican. Y a algunos católicos también no les gusta confesarse con un cura. Y también critican. Pero la explicación desde el Evangelio de Mateo es esta. El sacerdote representa a esa comunidad. Si la comunidad absuelve, queda absuelto. Si la comunidad no absuelve, no queda absuelto. Este tema es muy profundo, no da el tiempo, pero primero Dios va a ver otros momentos para seguir explicando esta figura de la confesión. Bendiciones para todos y para todas.